¿Por dónde empezamos? Pues muchos temas. Nicolás, Oscar, bienvenidos. ¿Cómo están? Para cerrar ya. Pues buenos días, Luis. Gracias por invitarnos. Pues aquí comentando un poco la visita presidencial. Yo no tendría mayor comentario más que observar dos cosas, ¿no? Primero, la obra de infraestructura se ve positiva. No tengo yo mayor información. Habría que hacer un análisis económico más detallado. No sé si Oscar traiga más información. Entiendo que es una planta para producir energía eléctrica que sustituye lo que antes se usaba, que es combustóleo, o sea, petróleo, y ahora es con gas. Me llama la atención que por ahí dicen que ahora es con fuentes de energía renovable. Yo sé que el gas no es renovable, ¿no? Digamos, en todo caso, los campos de paneles solares que se están abriendo, eso tal vez sí pudiera hacerse de energía renovable, ¿no? Y se habla ahí de buenos beneficios en materia de producción de dióxido de carbono, que se reduce y por lo tanto mayor impacto en el cambio climático, y bueno, y creo que se incrementa también la producción de energía eléctrica. Eso es una buena noticia para Sonora. Entiendo que esta planta de ciclo combinado está cerca o junto a donde se va a construir, o está ya en proceso, está en licitación, una planta desaladora ahí en Empalme. Entonces, pues esto es infraestructura económica para el Estado, que ojalá y se repercuta en mayor prosperidad. Ese sería un comentario. El otro comentario, lo poco que pude ver del evento, que estuve viendo los videos que se publicaron, se me hizo un evento sumamente cerrado, controlado. Prácticamente el presidente y su grupo de gentes hablaron entre soldados y marinos prácticamente. Fue un grupo muy selecto de gente, de no más de 200 personas, todos uniformados, todos llevan el mismo tipo de camisa y digamos, lo cual ya ves tú cómo está conformado. Por ahí en las gradas veía algunos como estudiantes, no sé si eran de alguna escuela, no sé, en el fondo, pero no se veía muy bien. Entonces, cómo el presidente se está manejando en un ambiente muy controlado. Ya no es lo que eran antes las visitas, donde hasta las calles por las que iba a circular el presidente y se sabía a qué horas llegaba en los aeropuertos y por dónde iba a pasar, y nada de eso, no, nada de contacto con la ciudadanía, con el pueblo, con la gente común y corriente, sino un evento totalmente cerrado. No sé que haya habido algo más aparte de esta inauguración, de este correr de cortina. Y un detallito que me llamó un poco la atención es que, a pesar de ser tan cerrado, cuando el presidente iba saludando de mano a todos los que estaban ahí en una valla, atrás iban unos como guardaespaldas, vigilando a la gente cómo estaba por detrás para que no llevaran armas. Incluso les ponían la mano ahí en las espaldas, ahí a ver si no, digamos, es un grado de seguridad muy alto, ¿no? De desconfianza incluso en un medio tan... Ese sería más o menos el comentario de entrada. Después me gustaría hablar un poquito más del futuro político de Peña Nieto. Oscar, ¿cómo Sí, ves? Las visitas presidenciales ya no son lo que eran antes. Y sí, más, bueno, con lo que describe, ¿no? Mucha selfie también de funcionarios por ahí. sí, yo creo que pues podemos dividirlo en dos partes. La primero el fondo y después la forma. En el tema de fondo yo creo que es bueno hablar de energías limpias, el que se sustituya la vieja termoeléctrica de Guaymas Empalme, que antes era de combustóleo, por una de gas natural, y que se añade a la infraestructura de generación de electricidad que hay en el estado, porque también en Sonora existen hidroeléctricas, que es la energía más barata y más limpia que existe. La parte de los anuncios que hacen es muy contrastante, porque estamos hablando de energías limpias y estamos hablando del medio ambiente. De hecho, se hizo acompañar por el secretario de Energía, por el secretario de Ecología y Medio Ambiente de Semarnat y por el secretario de Hacienda. En este contexto de hablar de energías limpias y energías renovables, pues no se habló del otro tema que hay en cuestión de medio ambiente en Sonora, que es el tema minero, que es el tema del derrame de la mina de Cananea, que sigue siendo tema no resuelto, y se desaprovechó la oportunidad de hablar en el contexto de que se estaba hablando de energías limpias, del medio ambiente, de reducir la contaminación. Nomás hubo un evento
que más bien era un evento de Comisión Federal de Electricidad conmemorando sus 80 años. Y por cierto, la planta a la cual asistió el presidente ayer no está en funcionamiento, va a entrar en funcionamiento en 2018. O sea, tenemos esa bonita costumbre de inaugurar obras que no funcionan o inaugurar obras que tienen mucho tiempo funcionando, ¿no? O sea, son eventos mediáticos. Ahora, desde el punto de vista de la forma, como Nicolás decía, era un evento cerrado para una clase de política, para empleados de Comisión Federal de Electricidad y aparentemente toda la estructura del gobierno del Estado que en las fotos aparecen que estuvieron ahí. Y estamos pues en la cultura de la selfie, que ahorita creo que vale la pena abordar. También tenemos que entender de que probablemente este sea el último viaje del presidente Peña Nieto antes de que inicie el proceso electoral, o no probablemente, seguramente el proceso electoral empieza en septiembre. Okay. Formalmente y legalmente ya vamos a estar en un proceso electoral de elecciones a partir del 8 de septiembre. Y es importante que se haga acompañar de uno de los posibles candidatos, que es el secretario de Hacienda, pero tampoco se abordan temas hacendarios, como el gran problema de las crisis de endeudamiento de los estados y municipios y el tema de las finanzas públicas. Fue un evento de muchas formas, pero de poco fondo. En el tema, yo creo que es bueno de que un presidente visite, ya no son como antes, ya no hay ni anuncios de obras nuevas, ni siquiera inauguración de obras que entran en funcionamiento, y por parte del gobierno del Estado pues se puede hablar de que se sigue repitiendo el tema de las 4 carriles, de la infraestructura en carreteras, que el presidente lo vuelve a ofrecer. Quienes hemos tenido la suerte o la mala suerte de circular por esa carretera, pues es un desastre. Siguen sin lograr en muchos años terminar de repararla. Se habla de la gobernadora agradece con justa razón un hospital general para la ciudad de Hermosillo, que todavía es una obra en proyecto, que esperemos si el año y pico que le queda a este gobierno federal alcancen a terminarlo. Entonces, yo creo que lo que vimos fue un evento para conmemorar a Comisión Federal de Electricidad sus 80 años en un ambiente controlado, acotado, y tenemos un presidente que en lo que debería ser su cuarto y quinto año, que está en la cúspide del poder, donde está cosechando todas las reformas y las obras que puso en marcha al inicio de su gobierno, tenemos un presidente con poca movilidad, con poco contacto con la población, y tenemos que hablar de que pues este gobierno pues parecería una tragedia griega, porque hay reformas, sobre todo en el sector energético, positivas, pero el fantasma de la corrupción lo persigue y no hay mes que se salve de un escándalo o de un nuevo señalamiento. Se habla también de... En el ocaso, ¿no? En el ocaso presidencial, pues. En el ocaso presidencial, o sea, ya es un presidente débil porque no tiene la movilidad. Es más, tú como periodista dime cuándo fue la última conferencia de prensa donde el presidente recibió preguntas directas de los medios, aunque sea gritada desde la valla. Ninguno, ¿no? Una conferencia, no hay ni entrevistas. Ni entrevista. Entonces tenemos un presidente, como decía Nicolás, con mucha seguridad, con eventos cerrados, con foros controlados, porque sigue habiendo un gran fantasma detrás de todos estos eventos, de que el presidente no lo exponen a la luz pública, aunque sí lo expusieron a la luz solar y al calor de Sonora, pero tenemos un presidente que no tiene la capacidad de transmitir su mensaje más allá de foros controlados, y eso es preocupante, ¿no? Y eso, si quieres, ahorita hablamos un poco de las formas, porque estamos hablando de la cultura del espectáculo. O sea,
Estamos hablando de las selfies, estamos hablando de mucha imagen, pero en realidad poca sustancia, ¿no? Hermes Ceniceros, la visita de Enrique Peña Nieto fue para instaurar la selficracia, no para tocar temas ambientales como el del río Sonora. Está buena esa también. Sí, de hecho, en los videos aparece que va en la valla y bueno, y es selfie tras selfie, ¿no? Y todo el mundo lo está esperando con el celular ya en video ahí y es mucho selfie, ¿no? Yo quisiera variar un poquito la temática y preguntarme, un poco bordando en lo que menciona Oscar de que el fantasma o no sé cómo llamarle, la acusación de corrupción persigue al presidente, ¿no? Yo lo veo como este mito griego, bueno, historia griega de la espada de Damocles, ¿no? O sea, este señor que castigaron, a Damocles, que lo castigaron, le dijeron, vas a disfrutar todo lo que tú quieras, vas a tener muchos manjares y estar en un banquete, pero arriba vas a tener una espada que te puede caer en cualquier momento, colgadita de un hilo ahí. Así veo al presidente, ¿no? Y esto me inspira varias reflexiones, que lo acabo de poner en un artículo que a ver si sale mañana. Digamos, ¿qué tan factible es la posibilidad de un juicio político al presidente o ya expresidente en su momento, ¿no? Yo pienso que en el momento actual, no sé si es caso, ya es menos de año y medio que le queda en la presidencia, yo creo que no hay cosa más importante para el presidente como persona, para su grupo o equipo cercano, e incluso para su partido, o mejor dicho, la clica o la red de intereses que tiene, que tratar de proteger su futuro a partir de la entrega de la presidencia en el 2018. ¿No? Yo creo que ahorita Peña Nieto, yo creo que lo más importante de su agenda es protegerse las espaldas, no terminar en un digamos, como le ha sucedido a algunos presidentes sudamericanos, y de no pues de no ser después perseguido por la justicia o por una demanda de corrupción, ¿no? Entonces, ahora Peña Nieto no es una persona de ideales, ¿no? Incluso no lo es ni su equipo, ni siquiera el PRI, ¿no? O sea, son gentes muy pragmáticas. Yo defino a Peña Nieto como un animal político que se mueve con instintos e intuición. Y bueno, aquí hay un instinto de manada, ¿no? Tienen que protegerse tienen que proteger sus intereses, y son los intereses más gordos, más fuertes que hay en México. Hay intereses muy fuertes, ¿no? Pueden ser personales, pueden ser de grupo, pueden ser de sus cercanos, de sus afines, pero hay muchos intereses. No siempre estos intereses están alineados con los del país o con los de la ciudadanía. Con mucha frecuencia los intereses ciudadanos divergen o no coinciden con los intereses de estas élites que tenemos en el poder. Por eso tenemos el país desigual que tenemos, ¿no? Bueno, esta sería una primera premisa del análisis, o sea, ese impulso, ese resorte, ese instinto que tiene ahorita esta clase política en el poder y grandes intereses que están en juego, ¿no? El único peligro, bueno, la siguiente elemento que yo pondría aquí sobre la mesa es ¿qué contrapesos tiene el poder presidencial en México? O sea, ¿quién le puede reclamar o qué tanto se le puede demandar cuentas, rendición de cuentas? ¿Quién le puede reclamar sus negocios, sus movimientos, sus decisiones, tanto al presidente como al equipo en el gobierno? Yo siento que no hay verdaderos contrapesos en México, ¿no? Y empezando por el Congreso, Cámara de Diputados, Senadores, están bastante controlados, hay mayorías del PRI, por ahí Muñoz Ledo está promoviendo un juicio político a través del Senado, no he oído que se le haga eco, creo que es un lobo estepario que anda por ahí hablando de eso. Después de eso, los partidos políticos PAN y PRD, creo yo que están bastante alineados en el proyecto político y en el grupo de intereses, ¿no? Y difícilmente atentarían judicialmente o pudieran llegar a un aspecto simbólico, si acaso, no creo realmente una rendición de cuentas. Y de ahí, pues las grandes empresas creo yo que también están alineadas. La jerarquía eclesiástica la veo muy poco crítica o muy poco metida o está a lo mejor excluida.
Y bueno, no sé si podemos encontrar los órganos autónomos, realmente están muy dúctiles, están muy reducidos en su autonomía, sobre todo el INE o el ISTAI, bueno, o el Instituto de Transparencia Federal. Creo yo que ya no son lo autónomos que eran, ¿no? El INE, pues, no está teniendo comportamientos muy autónomos. Creo yo que solamente hay dos contrapesos que más o menos merecen el nombre con Peña Nieto, y uno es López Obrador, como movimiento, como persona, como líder, como la calidad moral que tenga, y el otro sería López Obrador al interior, y al exterior sería los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, que tiene su propia agenda, no está dedicado a observar a México, pero es un contrapeso, ¿no? Y lo hace cuando salen temas de narcos y de drogas y etcétera, como acaba de pasar con el deportista y el cantante, ¿no? Pero entonces, si realmente yo creo que el gran peligro, no estoy seguro si para México, pero sí para la clase política, es un peligro material directo, es Andrés Manuel López Obrador, porque ese sí estaría fuera de la red de intereses y sí significa probablemente un cambio pues en la dinámica interna, ¿no? Pero en base a esto, yo a lo que llego al tercer momento de la reflexión sería como que estas elecciones, pues se va a repetir el fenómeno del Estado de México, se va a maniobrar de tal manera que se divida la oposición. Creo que ya se está trabajando en el partido para poner una persona, probablemente no priista y probablemente de una fachada de independencia o de cierta crítica incluso a las viejas usanzas, pero que definitivamente tiene que ser alguien afín a estos intereses, y yo creo que vamos a ver nuevamente una lucha muy sorda a nivel nacional, todo con el fin de evitar que se llegue a una especie de juicio político o de que el presidente sea juzgado en México por esta pues demanda o anhelo o digamos acusación de corrupción que eventualmente pueda tener, ¿no? Yo pienso que incluso no sería difícil que incluso se llegara al fraude, ¿no? O sea, y todo esto es una regresión política para el sistema político mexicano, porque vemos que no hay un avance en la ampliación de los intereses ciudadanos, que la ciudadanía pese más que las élites, ¿no? Y más o menos eso yo es como leo ahorita la encrucijada o la coyuntura en la que estamos en México. Conclusión. Sí, mira, nada más para terminar la reflexión de Nicolás. Hace 3 años salió un libro muy importante que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y es un libro de las naciones. Las naciones. White Nations Fail. Y es un libro muy importante porque, y además a nosotros nos llega porque empieza en Nogales y contrasta Nogales, Arizona con Nogales, Sonora. Y el tema es las instituciones. Pero también la conclusión a la que llega es que existe una élite parásito que usufructa de lo público para su beneficio privado. Estamos hablando de que en esta transición a la democracia fallida en México terminamos en una partidocracia, la cual se protegen entre ellos mismos. Yo creo que el inicio de este sexenio fue muy bueno porque tuvieron la capacidad de lograr acuerdos políticos para impulsar reformas importantes. No hay que quitarle el mérito a la generosidad de los partidos de oposición, al PAN y al PRD, que le otorgaron a este gobierno el bono de confianza para que hicieran las reformas, mismo que el PRI negó a los gobiernos del PAN en su momento. Y también es importante de que en su momento el acuerdo fue un acuerdo político donde los coordinadores parlamentarios de las cámaras de los partidos no participaron, ni Emilio Gamboa, ni Mario Fabio Beltrones del PRI, ni los coordinadores del PAN ni del PRD. Entonces, pero lo preocupante es de que cuando deberíamos estar hablando de los grandes logros de un presidente, estamos hablando de un presidente que es prisionero del palacio, y a veces el palacio lo mueve a donde él va, pero es un hombre con poca movilidad,
con poco posibilidad de salir a caminar por la calle, de tener contacto con el público, de tener contacto con los medios, de someterse a una conferencia de prensa. Y pues viendo lo que hizo Donald Trump hace 2 días, pues le daría pavor una conferencia de prensa aquí. No, hombre, Pero estamos en un gobierno que está preparando su salida, sin lugar a duda. Estamos en un gobierno que sigue en la dinámica anterior del 4.º año antes de que empiece el periodo electoral, donde tienen que guardar cierto silencio y cuidar las formas, que podemos discutirlo en otra ocasión, donde salen a inaugurar y hacer anuncios de todo lo que hicieron durante su gobierno, porque ya a partir de septiembre que cambian las reglas, y encontramos de que el presidente sale a un espectáculo, pues yo te diría, bueno para el Estado, porque le da relevancia al Estado, pero un espectáculo que nos deja mucho que desear, porque vemos un presidente cada vez en un círculo más cerrado, con poco contacto con la población, con poco contacto con la realidad, y donde parecería ser que el presidente solamente puede ir a escenarios controlados. Y en esto te digo que es preocupante, porque en Sonora lo vivimos los últimos 2 años del gobierno anterior, donde el gobernador no podía ir a ningún evento que no fuera totalmente controlado. Y aquí lo que vimos ayer, que es muy preocupante, vimos un evento muy controlado, muy escenificado. Me preocupa de que en las formas republicanas de antes, yo no vi a los senadores, vi a Anabel Acosta, que estaba presente, pero generalmente cuando un presidente visitaba los estados, invitaba a los senadores del estado, que son los representantes del estado ante la federación, y no vi a los senadores de oposición. Tengo entendido que Héctor Larios anda en otra cosa, Pancho Burques no sé si tenga la capacidad de viajar, no vi a Ernesto Gándara. Entonces vemos un evento atípico que habla poco del federalismo y habla de una presidencia imperial. Hay Mitt, ¿no? El presidenciable también ahí. Mitt, te digo, que fue el que... Sí, bueno, el sonante, podemos exactamente, decir. ¿no? Yo añadiría lo que acaba de expresar Oscar. Lo preocupante es que tenemos autoridades lejanas, autoridades distantes, ¿no? O sea, muy, muy separadas de la ciudadanía, del contacto, ¿no? Yo casi pensaría hasta sin canales de comunicación, ¿no? Claro, ellos están muy bien informados, pero lo que ellos quieren, ¿no? Entonces eso ya nos habla de un problema de legitimidad, de régimen político, de una democracia ahora sí que fallida, ¿no? O sea, donde las autoridades no pueden, o los ciudadanos no pueden acceder, o no hay esta especie de feeling de sentirse frente a frente, ¿no? Donde no hay estos canales, pues algo no está, algo huele mal. Bueno, y luego se buscan canales como la ciudadanización a modo, ¿no? Porque que eso fue uno de los esfuerzos de este gobierno federal, de crear participación ciudadana, pero siempre y cuando sean mis ciudadanos los que participen, ¿no? Claro, no faltan momentos para la foto con gentes muy populares, ¿no? Sí. Pero eso no les quita lo distantes que están del electorado, ¿no? Y ahorita que dices gente muy bien informada, yo acotaría eso, es gente perfectamente desinformada, porque las cortes, que en esta dictadura perfecta que seguimos perpetuando, pues van filtrando información, y a veces parecería ser que los gobernantes tienen la información que solamente le proveen los funcionarios cercanos, que tienen agendas distintas a veces a la del presidente, porque ya hay agendas personales, sobre todo de corte político. Entonces, a mí me gustaría ver que los gobernantes tuvieran contacto con la realidad
de que supieran cómo vive la gente, que transitaran por las carreteras que nosotros transitamos, que supieran lo que es la vida del ciudadano común y corriente, porque en un evento controlado, como son y como suelen traer en una burbuja a los políticos, pues a veces se les olvida que son humanos, ¿no? Entonces, los romanos algo sabían de esto, Poquito. que alguien iba, cuando le daban la entrada triunfal a Roma, alguien iba y le decía, recuerda que eres humano, ¿no? Sí, no te la creas, ¿no? ¿Cómo era? Caminaba el emperador, ¿no? ¿Cómo era así, verdad? Sí, Es la crónica. al general triunfante, Sí, ¿no? ¿verdad? Ey, eres humano, Sí, para que baje, para que baje, para que Sí. baje. Así deben de hacerle todos los gobernantes, Yo creo ¿no? que a ese nivel es un ambiente de élites, ¿no? Y yo creo que la élite auténticamente se considera que no es igual a la chusma, ¿no? A los demás, y en ese sentido son gobiernos muy poco republicanos. Yo analizaba o veía ahí algunos de los que estaban en el presidium y los veía totalmente como este ambiente de alta clase social, de élite, de gente muy fina, muy refinada, de buenos restaurantes y etcétera, ¿no? Así, bien vestida. Y entonces ese ambiente que entre ellos crean su mundo, su burbuja, pero que ya no responde muchas veces a los mismos móviles o no crea esa sensibilidad así, Sí. sino que es una sentirse, nosotros tenemos nuestra razón, nuestros intereses y todo se explica aquí dentro de nosotros. Bueno, y aquí nada más me gustaría acotar algo que, Sí, ya, que mencionaste, Nicolás. López Obrador no representa un cambio. López Obrador es parte de esta élite. Es otro tema, ¿no? Es alguien yo no que lo estoy promoviendo. es alguien que ha usufructuado de lo público para beneficio privado desde que yo tengo memoria. Es alguien que no respeta la ley, desde que me acuerdo de aquel plantón en el Zócalo que traía a Superbarrio y a todo mundo con la ciudad, el centro histórico de México bloqueado. Y lo único que representa es un cambio de una élite parásito por otra. O sea, sí representa un cambio, pero no representa un avance, representa un cambio de paradigma, porque parecería ser que en esta aspiración democrática de los partidos, es decir, hazte un lado porque ahí voy yo, ahora a mí me toca usufructuar de lo público para mi beneficio privado, ¿no? Y creo que tenemos que hablar de que es una auténtica democracia y una verdadera república. ¿Tenemos? Pues, porque, a ver, adelante, porque ya para... Digo, es todo un tema y puede ser muy largo, ¿no? Sí. Yo sí pienso que la clase política actual ve a López Obrador como su mayor amenaza, ¿no? No digo que López Obrador sea el mejor demócrata, ni el gran ciudadano, ni el futuro estadista, ¿no? Pero creo que si hay un peligro para interno para la clase política en el poder actualmente, es Morena y personalmente Andrés Manuel López Obrador, con todos los asegúnes y todos los considerandos. Yo mismo, bueno, no sé, a futuro pienso ver los pros y contras de López Obrador. Estoy de acuerdo en sus deméritos, ¿no? Pero es el único que amenazaría en serio al status quo de intereses, ¿no? Ahora, ahí tú sacas otro tema. Es muy difícil, vivimos en un sistema elitista, ¿no? O sea, hay grupos de poder. Dentro del PRI, los políticos, ellos hablan de grupos de poder. Esto no es otra cosa que élites. Avanzar a una sociedad donde estos grupos de poder se diluyan y haya más poder ciudadano es todo un proceso. Sí es obvio que se cambie un grupo en el poder por otro. De hecho, pues lo que está haciendo Andrés Manuel es reciclando y con esta campaña de se recibe cascajo, ¿no? Porque nuestra clase política va a seguir siendo la misma. Aún si eliminamos al PRI, que le cambiamos de nombre o sube otro partido, los que se van a subir van a ser los mismos que han estado educados y que saben cómo se maneja el presupuesto, cómo se manejan las leyes y se toman las decisiones en el gobierno. Entonces, la línea de desarrollo político yo la veo siempre ampliar más el círculo cerrado de privilegio y abrirlo más a los intereses ciudadanos. En la medida en que se amplíe
se reduzca esta élite o círculo de privilegio y se amplíe más a un círculo cada vez más amplio, yo creo que eso es democratización. Bueno, yo tengo que cerrar, Oscar, digo, porque es exactamente el tema está amplio. Ahí le dejamos y le seguimos. Sí, lo seguimos en otro. Yo creo que vamos a tener una gran oportunidad, los ciudadanos, ahora sí auténticos, de mediante el debate libre de ideas, sin poder cuestionar a quienes vienen, a los que pretenden, porque está mucho en juego. Hemos tenido nuevamente una alternancia a nivel federal, pues que parecería ser fallida, ¿no? Y en este gran ilusión, desilusión que nos provocan los ciclos electorales, pues seguimos sin entender de que el político que llega no es el superhombre, aquel que idealizó Nietzsche, sino es un humano, y nos hace falta mucho de algo que Nicolás mencionaba brevemente, pero yo creo que es la clave, que son los contrapesos. No existen contrapesos institucionales que logren parar a los políticos y a esta élite, y las mismas élites están haciendo todo lo posible por dinamitar los pocos esfuerzos de contrapeso que existen en este país, porque te faltó una que está acotada y está completamente fuera de control. La Suprema Corte de Justicia parecería ser que ya agarró monte, ¿no? Muy bien, les agradezco mucho. Carlos Esquer nos manda a felicitar, muy buena la intervención de Nicolás en el programa, hablando muy puntual sobre el sistema político mexicano.